Él, un CEO billonario imposible de tratar, tiene 47 ex-asistentes en su lista de damnificados. Ella, una ex-CEO quebrada y endeudada, acepta el empleo infernal de asistente de Damián. En la segunda semana, cuando él grita por un error, Sofía hace lo que nadie nunca ha hecho. Le replica a gritos, confrontándolo sobre el trato respetuoso. Damián, impactado, queda intrigado por su coraje. Poco a poco, Sofía civiliza al tirano, implementando mejoras y reduciendo el caos en un 60%. Trabajando 14 horas al día, la colaboración se convierte en atracción. Pero en una crisis, Damián la traiciona para proteger su posición. Traicionada, Sofía presenta su renuncia, confrontándolos sobre cómo su miedo a la traición lo sabotea todo. Prepárense para un giro donde un magnate insoportable es confrontado por una asistente audaz, y una traición final podría ser la llave para la redención, probando que el amor y la confianza transforman a los peores jefes en los mejores compañeros. No se pierdan esta historia hasta el final, les sorprenderá. Si les gustan las historias de amor, romance, suscríbanse al canal, dejen su comentario. Todos los días subimos videos como este. Continuemos. El sonido estridente del despertador a las 5 de la mañana rompió el silencio del pequeño departamento en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Sofía Martínez se levantó de la cama angosta, sus pies tocando el piso frío del cuarto, que apenas cabía una cómoda además de la cama. Por la ventana, la ciudad aún dormía bajo una neblina gris que parecía reflejar el peso sobre sus hombros. A los 29 años, Sofía había experimentado tanto el sabor del éxito como la amargura de la traición. Apenas 2 años antes, ella dirigía una startup de tecnología prometedora, con oficina en Polanco y un equipo de 15 empleados que la respetaban como líder visionaria. Sofía Martínez era el nombre que aparecía en revistas de negocios, la joven emprendedora que prometía revolucionar el mercado de aplicaciones corporativas en México. Todo se derrumbó cuando su socio, Ricardo Almeida, alguien en quien ella confiaba ciegamente desde los tiempos de la universidad, falsificó documentos que la incriminaban en supuestas irregularidades financieras. En cuestión de semanas, los inversionistas se retiraron, los empleados renunciaron y los medios especializados que antes la celebraban pasaron a tratarla como una paria del mundo empresarial. La empresa quebró, llevándose consigo no solo el sueño de Sofía, sino también su reputación y todos sus ahorros. Ahora, vistiendo un blazer negro ya descolorido en las orillas, Sofía se preparaba para otro día en la única posición que había logrado encontrar después de meses de búsqueda infructuosa. El mercado laboral ejecutivo la rechazaba sistemáticamente. Su nombre estaba asociado al escándalo fabricado, y ninguna empresa de gran porte quería el riesgo de contratarla. Las deudas se acumulaban. Alquiler atrasado, tarjeta de crédito, al límite, honorarios de abogados de la batalla judicial que libraba para limpiar su nombre. Fue entonces que surgió la oportunidad en Cross Consulting, una multinacional de consultoría empresarial. La vacante era para asistente ejecutiva del CEO, Damián Cross. Sofía conocía la reputación terrible del hombre. Había leído decenas de evaluaciones devastadoras en línea, relatos de exempleadas que describían un ambiente de trabajo tóxico, con un jefe imposible de complacer. 47 asistentes en 5 años. El número era asombrosamente revelador. Pero Sofía no tenía opción. El salario ofrecido era suficiente para saldar sus deudas en un año si lograba ahorrar cada centavo. Y a diferencia de las otras candidatas que probablemente se postularon a la posición, Sofía no era solo una asistente más en busca de experiencia. Ella había sido CEO,
Sabía lo que significaba tomar decisiones bajo presión extrema y lidiar con personalidades difíciles en el mundo corporativo. El edificio de Cross Consulting, en el centro financiero de la Ciudad de México, era imponente, con sus paredes de vidrio espejado reflejando el movimiento frenético de paseo de la Reforma. Sofía atravesó el vestíbulo de mármol, sus tacones resonando en el silencio matutino. Había llegado 2 horas antes del horario oficial para organizar la agenda del día de Damián Cross, una rutina que había aprendido ser esencial para sobrevivir en las primeras semanas. La oficina de Damián ocupaba todo el 40º piso, con vista panorámica de la ciudad. Pilas de documentos cubrían cada superficie disponible, evidencia del caos organizacional que ella venía intentando remediar. Sofía comenzó a separar los informes por orden de prioridad, una habilidad que había desarrollado cuando dirigía su propia empresa. A las 7 en punto, Damián llegó. Alto, de hombros anchos y cabello oscuro, ligeramente canoso en las sienes. Él exudaba una autoridad que podía ser sentida a metros de distancia. Sus ojos azules eran penetrantes, siempre pareciendo evaluar y encontrar fallas en todo alrededor. Él vestía trajes impecables que costaban más que el alquiler mensual de Sofía, pero había una tensión constante en su postura, como si estuviera perpetuamente preparado para una batalla. ¿Los informes de la sucursal de Guadalajara están listos?, fue su primera pregunta, sin siquiera un buen día. Están en su escritorio, organizados por departamento y con un resumen ejecutivo que preparé destacando los puntos críticos, respondió Sofía, manteniendo el tono profesional. Damián tomó los documentos y los hojeó rápidamente. Este formato no está correcto. Quiero los datos de ingresos primero, después egresos, después proyecciones. Rehaga todo. Era la 3ª vez en la semana que él cambiaba el formato solicitado para los mismos informes. Sofía respiró hondo, recordando las cuentas que necesitaba pagar, las deudas que necesitaba saldar. Ella había enfrentado inversionistas escépticos, clientes exigentes y la presión constante de mantener una startup funcionando. Damián Cross era desafiante, pero no era imposible. Claro, señor Cross. ¿Para cuándo lo necesita? Para ayer, él respondió secamente, desapareciendo en su oficina. Sofía se sentó en su mesa en el espacio adyacente y comenzó a reformatear los informes por 3ª vez. Mientras trabajaba, observaba a otros empleados pasar por el corredor, todos pareciendo evitar deliberadamente mirar en dirección a la oficina de Damián. Ella entendía el miedo. La reputación de él era bien conocida en toda la empresa, pero Sofía había perdido mucho más que un empleo malo. Había perdido una empresa que había construido con sus propias manos. Había perdido la confianza. En el mundo corporativo, había perdido casi todo lo que consideraba importante. Si lograba sobrevivir a Damián Cross, quizás lograría reconstruir su vida. El interfono sonó. Martínez, traiga café, sin azúcar, sin leche, temperatura exacta. Sofía se levantó, alisó la falda y se dirigió a la pequeña cocina ejecutiva. Mientras preparaba el café exactamente como le gustaba, una información que había obtenido interrogando discretamente a antiguos empleados. Ella se preguntaba cuántas de las 47 asistentes anteriores habían renunciado ya en el primer día. Ella no sería la 48ª. En la 3ª semana trabajando para Damián Cross, Sofía había desarrollado una rutina de supervivencia. Llegaba a las 5:30 de la mañana. Organizaba su agenda imposible, anticipaba sus necesidades y respiraba hondo antes de cada interacción. Había conseguido durar más que cualquier asistente anterior, pero el precio era alto. Dormía apenas 4 horas por noche y vivía en estado de alerta constante.
Era un jueves lluvioso cuando todo cambió. Damián había cancelado 3 reuniones consecutivas para rehacer un informe que, según él, estaba completamente inadecuado. Sofía había pasado las últimas 6 horas reformulando los mismos datos de 5 maneras diferentes, cada versión rechazada con comentarios cada vez más ácidos. «Esto es inaceptable», dijo Damián, arrojando las páginas sobre la mesa de ella. «Un niño de 10 años lo haría mejor. Me está haciendo perder tiempo y dinero». Sofía sintió algo romperse dentro de ella. Tal vez fuera el cansancio acumulado, o la frustración de ver su expertise desperdiciada en tareas repetitivas sin sentido. O tal vez fuera simplemente el hecho de que ella había dirigido una empresa de 15 millones y ahora estaba siendo tratada como incompetente por errores que ni siquiera eran suyos. «Señor Cross», dijo ella levantándose lentamente de la silla, «¿puedo hablar con usted en privado?» Damián arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a peticiones directas de sus asistentes. «Tiene 2 minutos». Sofía lo siguió hasta su oficina y cerró la puerta. Cuando se giró para encararlo, había una determinación en sus ojos que él no había visto antes. «Usted me ha pedido reformular este informe 6 veces hoy», comenzó ella, manteniendo la voz firme. «Cada vez con instrucciones diferentes y contradictorias. En la primera versión quería los datos de ingresos primero. En la tercera dijo que quería el análisis de mercado al inicio. En la quinta pidió gráficas que en la segunda versión dijo que eran innecesarias». Damián cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. «¿Y qué? Si usted fuera competente, entendería lo que quiero». «No, señor Cross». La voz de Sofía subió ligeramente. «Si usted fuera un líder eficaz, daría instrucciones claras y consistentes. Yo no soy adivina, soy una profesional. Y como profesional, necesito decirle que este comportamiento no es solo ineficiente, es destructivo». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Damián la encaró con una mezcla de choque y furia que Sofía nunca había visto. Por un momento, ella estuvo segura de que sería despedida en el acto. «¿Tiene el valor de decirme cómo hacer mi trabajo?» Su voz era peligrosamente baja. «Tengo el valor de decir que he visto empresas quebrar por causa exactamente de este tipo de gestión», respondió Sofía, sorprendiéndose con su propia audacia. «Ya fui CEO, señor Cross. Sé lo que es liderar un equipo y sé lo que sucede cuando un líder trata a sus empleados como enemigos en vez de socios». Damián retrocedió medio paso. «Usted fue CEO». «Lo fui, de una startup de tecnología que llegó a valer 15 millones antes de que todo se derrumbara». Sofía sintió una punzada de dolor al mencionar su pasado, pero continuó. «Aprendí de la peor forma posible que el liderazgo no se trata de controlar cada detalle. Se trata de confiar en su equipo y crear un ambiente donde las personas puedan dar lo mejor de sí». «Si usted era CEO, ¿qué hace aquí como mi asistente?» La pregunta de Damián tenía un tono diferente ahora, aún desconfiado, pero con un trazo de curiosidad genuina. Sofía vaciló. Revelar toda la verdad sería exponerse de una forma que podría destruir cualquier credibilidad que aún tuviera. Pero algo en su mirada, tal vez la primera chispa de interés real que había visto, la hizo continuar. «Fui traicionada por alguien en quien confiaba. Mi socio falsificó documentos para incriminarme y se quedó con la empresa. Perdí todo. La empresa, mi reputación, mis ahorros. Nadie más quiere contratarme en una posición ejecutiva». Ella respiró hondo. «Pero no perdí mi conocimiento ni mi experiencia. Y puedo garantizarle que lo que usted está haciendo aquí no es liderazgo, es tiranía disfrazada de perfeccionismo». Damián la estudió por un largo momento. Sofía se preparó para la explosión.
para los gritos, para el despido sumario. En vez de eso, él hizo algo completamente inesperado. Se sentó pesadamente en su sillón y pasó las manos por el rostro. 47 asistentes, murmuró él. Todas renunciaron. Y todas probablemente eran buenas profesionales que fueron destruidas por un ambiente de trabajo imposible, respondió Sofía, su voz suavizando ligeramente. Damián levantó los ojos hacia ella. ¿Me está diciendo que soy yo el problema? Estoy diciendo que usted es demasiado inteligente para no darse cuenta de que cuando 47 personas fallan en el mismo trabajo, tal vez el problema no sean las personas. Por un momento que pareció durar una eternidad, se miraron fijamente. Sofía podía ver engranajes trabajando en la mente de Damián, como si estuviera procesando una posibilidad que nunca había considerado. Este informe, dijo finalmente, apuntando hacia los papeles esparcidos. ¿Qué haría usted si fuera su empresa? Sofía parpadeó, sorprendida con la pregunta. Bueno, primero identificaría cuál es el objetivo real. Necesita impresionar al consejo, identificar problemas operacionales, proyectar crecimiento. Cada objetivo exige un enfoque diferente. ¿Y si no sé cuál es el objetivo? La pregunta fue hecha en voz tan baja que Sofía casi no la oyó. Pero había algo en la admisión, una vulnerabilidad que contradijo completamente la fachada tiránica que él mantenía. Entonces empezamos por ahí, dijo ella suavemente. Identificamos lo que realmente necesita ser comunicado y para quién. Después construimos la presentación en torno a esos objetivos específicos. Damián asintió lentamente. Siéntese, dijo él, indicando la silla frente a su mesa. Muéstreme lo que haría. Era la primera vez que Sofía se sentaba en aquella oficina sin ser para recibir una crítica o instrucción confusa. Mientras jalaba la silla, ella percibió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ella había enfrentado a Damián Cross y había sobrevivido. Más que eso, había conseguido algo que 47 mujeres antes que ella no consiguieron. Lo había hecho escuchar. En las 2 semanas que siguieron al enfrentamiento en la oficina, la dinámica entre Sofía y Damián cambió de forma, sutil pero perceptible. Ella ya no era solamente una asistente intentando adivinar los deseos imposibles de un jefe tirano. Se había convertido en una consultora no oficial, alguien cuya opinión él comenzaba a valorar, aunque fuera renuentemente. El primer cambio real sucedió cuando Sofía sugirió reorganizar el sistema de agendamiento de Damián. Durante años, él mantenía reuniones consecutivas sin intervalos, creando un efecto dominó que atrasaba todo el cronograma cuando cualquier compromiso se extendía más allá de lo previsto. 15 minutos entre cada reunión, propuso Sofía, mostrándole un nuevo layout de la agenda. Parece poco, pero va a eliminar el estrés de llegar atrasado y le dará tiempo para procesar información entre un compromiso y otro. Damián había resistido inicialmente. Tiempo es dinero, Martínez. No puedo desperdiciar 15 minutos cada hora. Con todo respeto, señor Cross, usted ya desperdicia mucho más tiempo rehaciendo conversaciones que podrían haber sido mejor, conducidas si no estuviera corriendo contra el reloj. La lógica era irrefutable y él lo sabía. Reluctantemente, implementó el cambio. En una semana, Sofía notó que él parecía menos tenso. Sus decisiones eran más asertivas y, sorprendentemente, había parado de gritar a otros empleados durante las reuniones. La segunda transformación vino cuando Sofía observó cómo él trataba a su equipo directo. Durante una reunión de departamento, ella vio a Damián destruir verbalmente a un gerente por un error menor en los números de ventas trimestrales. ¿Tiene 2 minutos?, preguntó ella cuando la reunión terminó y la oficina se vació. ¿Ahora me va a decir cómo conducir reuniones también?
Había irritación en su voz, pero no la furia ciega de antes. «Le voy a contar una historia», dijo Sofía cerrando la puerta. «Cuando mi startup estaba creciendo, yo tenía un desarrollador brillante llamado Carlos. Él cometió un error que casi nos cuesta un contrato importante. Yo lo destrocé delante de todo el equipo, pensando que eso serviría de ejemplo». Damián se recostó en la silla, claramente intrigado a pesar de sí mismo. Carlos nunca más arriesgó una idea innovadora. Se convirtió en un empleado mediocre que hacía solamente lo mínimo necesario para no ser despedido. Perdí no solamente su creatividad, sino también el respeto de los otros desarrolladores que vieron cómo traté a un colega. ¿Y cuál es la moraleja de la historia? Que el miedo puede parecer eficaz en el corto plazo, pero destruye innovación y lealtad. Aquel gerente que usted humilló hoy, él tiene 15 años de experiencia y conoce este mercado mejor que cualquier persona en esta empresa. Pero después de lo que pasó, dudo que él vuelva a compartir ideas importantes. Damián quedó en silencio por un largo momento. «¿Está sugiriendo que pida disculpas?» «Estoy sugiriendo que usted converse con él como el profesional experimentado que él es, no como un subordinado incompetente». «Yo no pido disculpas», dijo Damián firmemente. «Es señal de debilidad, es señal de liderazgo», contraargumentó Sofía. «Líderes verdaderos admiten errores y corrigen comportamientos perjudiciales». Damián la encaró por un largo momento antes de levantarse bruscamente. «Traiga a Thompson aquí». Sofía observó por la puerta de vidrio mientras Damián tuvo una conversación de 20 minutos con el gerente. No conseguía oír las palabras, pero vio el lenguaje corporal de ambos cambiando gradualmente. Thompson, que había salido de la reunión anterior cabizbajo y derrotado, ahora estaba gesticulando animadamente, compartiendo ideas. Cuando la conversación terminó, ambos hombres estaban sonriendo. «¿Cómo fue?», preguntó Sofía cuando Thompson salió. «Él tenía 3 sugerencias excelentes para mejorar nuestros números en el próximo trimestre», admitió Damián, pareciendo genuinamente sorprendido. «Sugerencias que él no compartió en la reunión porque esperaba ser interrumpido y criticado. Y...» Damián suspiró. «Y yo reconocí que mi abordaje no había sido el más productivo». Era lo más cerca de una disculpa que Sofía esperaba oír, y ella sonrió discretamente. La tercera mudanza ocurrió cuando Sofía notó que Damián trabajaba hasta las 11 de la noche todos los días, sobreviviendo a base de café y sándwiches mal masticados entre reuniones. «Señor Cross, ¿puedo hacer una pregunta personal?» «Depende de cuán personal». «¿Cuándo fue la última vez que usted salió de esta oficina antes de las 9 de la noche?» Damián paró de teclear y la encaró. «¿Por qué eso importa?» «Porque líderes agotados toman decisiones malas. Porque funcionarios que ven al jefe trabajando 18 horas al día piensan que también necesitan hacer lo mismo para impresionar. Y porque...» Ella vaciló. «Porque he visto en primera mano lo que pasa cuando alguien sacrifica todo por la empresa y después lo pierde todo igual». Había una vulnerabilidad en su voz que hizo a Damián parar completamente lo que estaba haciendo. «Yo confiaba tanto en mi socio que nunca cuestioné cuando él comenzó a trabajar hasta más tarde, a tener reuniones privadas, a tomar decisiones sin consultarme. Yo pensaba que él estaba siendo dedicado, como yo. No me di cuenta de que estaba planeando traicionarme. Y usted piensa que si no hubiera trabajado tanto, se habría dado cuenta. Pero pienso que si hubiera tenido una vida fuera de la empresa, habría tenido perspectiva suficiente para ver las señales de alerta». Damián procesó eso en silencio. «¿Está sugiriendo que pare de trabajar tanto?» «Estoy sugiriendo que usted pare de confundir horas trabajadas con productividad.
Un CEO descansado, que trabaja 10 horas enfocadas, es más valioso que un CEO exhausto, que trabaja 18 horas tomando decisiones malas. El viernes siguiente, por primera vez en años, Damián Cross salió de la oficina a las 7 de la noche. Sofía vio a través de la ventana mientras él caminaba hasta su coche, pareciendo casi incómodo con la luz del sol que aún brillaba en el cielo. El lunes, él llegó 15 minutos más tarde de lo usual, pero parecía más alerta y enfocado. Durante la reunión matinal tomó 3 decisiones importantes que venían siendo aplazadas hacía semanas. Martínez, dijo él al final del día, aquellos cambios que usted sugirió están funcionando. Lo sé, respondió ella simplemente. ¿Cómo lo sabe? Sofía sonrió. Porque usted no gritó a nadie hoy y porque consiguió resolver en 4 horas problemas que viene arrastrando hace un mes. Damián asintió lentamente. Por primera vez, desde que comenzara a trabajar para él, Sofía vio algo que podría ser gratitud en sus ojos. La primera señal de que algo andaba mal llegó un lunes frío de junio. Sofía acababa de organizar la agenda de la semana cuando recibió una llamada del departamento jurídico de Cross Consulting pidiéndole que compareciera a una reunión urgente y confidencial en el 15º piso. Elena Carvalho, la directora jurídica, la recibió con una expresión sombría que inmediatamente alertó todos los instintos de Sofía. La sala estaba ocupada también por 2 hombres de traje que ella no reconoció. Señorita Martínez, necesito hacerle algunas preguntas sobre su experiencia profesional anterior, comenzó Elena, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Sofía sintió el estómago hundirse. Claro. ¿En qué puedo ayudar? Hemos recibido alguna información preocupante sobre su empresa anterior, TechFlow Solutions. Elena abrió la carpeta y retiró una serie de documentos impresos. Aparentemente hay investigaciones en curso sobre irregularidades financieras que pueden haberla involucrado directamente. El mundo pareció inclinarse bajo los pies de Sofía. Ella reconoció inmediatamente los documentos. Eran los mismos papeles falsificados que Ricardo había usado para destruir su reputación, ahora siendo presentados como evidencia legítima. Esas acusaciones son falsas, dijo ella, intentando mantener la voz firme. Mi abogado está trabajando hace 2 años para probar que esos documentos fueron falsificados por mi ex socio. Entendemos que esa es su versión de los hechos, intervino uno de los hombres de traje. Pero necesitamos considerar los riesgos para la reputación de Cross Consulting. Tener una empleada bajo investigación criminal puede afectar nuestros contratos con órganos gubernamentales. Investigación criminal. Sofía sintió la sangre helarse. No hay ninguna investigación criminal. Esas son apenas alegaciones. Civiles que ya fueron. En realidad sí la hay, dijo Elena deslizando otro documento por la mesa. El SAT, Servicio de Administración Tributaria, abrió una investigación formal la semana pasada, basada en nuevas evidencias que fueron presentadas. Sofía tomó el papel con manos temblorosas. Era oficial. Su nombre estaba siendo investigado por evasión fiscal y falsificación de documentos. Las fechas mostraban que la investigación había sido iniciada exactamente una semana después de que ella comenzara a trabajar en Cross Consulting. Esto es imposible, murmuró ella. Ricardo no habría... Él ya consiguió lo que quería. ¿Por qué reabrir esto ahora? La respuesta vino como un golpe en el estómago. Uno de los hombres de traje deslizó una foto por la mesa. Era ella, saliendo del edificio de Cross Consulting, acompañada de una materia de periódico con el titular Ex-CEO, investigada por fraude, consigue empleo en multinacional. Su ex socio contactó a la prensa, así que descubrió dónde estaba trabajando.
explicó Elena. Aparentemente, él alega que usted está usando su nuevo acceso a informaciones corporativas para repetir los mismos crímenes, por los cuales está siendo investigada. Sofía sintió náuseas. Ricardo no solamente había destruido su empresa y su reputación, ahora estaba saboteando sistemáticamente cualquier tentativa de ella de reconstruir su vida. Señorita Martínez, continuó Elena, entiendo que esta situación es difícil para usted, pero necesito ser clara. Cross Consulting no puede mantener una empleada que está bajo investigación criminal, especialmente en una posición que involucra acceso a informaciones financieras confidenciales. ¿Me está despidiendo? La pregunta salió en un susurro. Estamos colocándola en licencia administrativa remunerada mientras la investigación está en curso. Si usted es inocentada de todas las acusaciones, podremos reconsiderar su posición. Sofía sabía que eso era un despido disfrazado. Investigaciones del SAT podían durar años, especialmente cuando alimentadas por un adversario determinado con recursos ilimitados. Necesito hablar con el señor Cross, dijo ella, levantándose abruptamente. El señor Cross ya fue informado de la situación, respondió Elena. Él concordó que esa es la mejor acción a tomar en el momento. Las palabras alcanzaron a Sofía como una traición física. Damián sabía. Él había concordado con su suspensión sin siquiera conversar con ella primero. Sofía subió directo para el 40º piso, ignorando las miradas curiosas de los funcionarios. La puerta de la oficina de Damián estaba cerrada, pero ella entró sin tocar. «Usted sabía», dijo ella sin preámbulos. Damián levantó los ojos de los documentos que estaba analizando. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero Sofía podía ver tensión en sus hombros. «Sofía, usted sabía que iban a suspenderme y no me dijo nada. Dejó que yo lo descubriera en una sala llena de extraños tratándome como criminal. Era una decisión corporativa. No había nada que yo pudiera hacer». «Sí había». La voz de Sofía subió. «Usted podría haber conversado conmigo primero, podría haberme dado la chance de explicar, podría haber confiado en mí como yo confié en usted cuando decidí quedarme y ayudarlo a ser un líder mejor». Damián se levantó, rodeando la mesa. «Usted no entiende la presión que estoy enfrentando. El Consejo está cuestionando todas mis decisiones. No puedo darme el lujo de parecer que estoy protegiendo a una empleada bajo investigación. Entonces, esto es sobre apariencias, sobre proteger su posición. Es sobre proteger a la empresa. Es sobre protegerse a usted mismo». Sofía sintió lágrimas de frustración quemar sus ojos. «Usted está haciendo exactamente lo que siempre hizo, sacrificando personas para evitar cualquier riesgo personal. Yo no tuve elección. Usted siempre tiene elección, Damián. La diferencia es que ahora yo veo que usted elige la autopreservación cada vez que es probado». Hubo un largo silencio. Sofía podía ver conflicto en sus ojos, como si parte de él quisiera luchar por ella. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a nunca confiar en nadie, estaba venciendo. «Sofía», dijo él finalmente, «usted necesita entender». «No», ella negó con la cabeza. «Yo entiendo perfectamente. Usted me enseñó mucho sobre liderazgo en las últimas semanas, pero aparentemente yo no le enseñé nada sobre coraje». Ella se dirigió a la puerta. Después paró y se giró una última vez. «¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros dos? Damián, yo fui traicionada por alguien en quien confié completamente. Usted traiciona a personas antes incluso de que ellas tengan la chance de traicionarlo. Y eso hace de usted exactamente el tipo de persona que usted más teme, alguien que no merece confianza». Sofía salió de la oficina.
tomó sus cosas personales de la mesa y dejó el edificio de Cross Consulting sabiendo que probablemente nunca más volvería. Del lado de afuera, en la lluvia fina de la tarde capitalina, ella se preguntó si había sido una tonta por creer que Damián Cross podría realmente cambiar. 3 semanas después de dejar Cross Consulting, Sofía estaba sentada en el pequeño café de la colonia Roma Norte, donde acostumbraba a tomar el desayuno antes del trabajo, hojeando clasificados de empleo en el periódico local. Las economías estaban acabando rápidamente y la investigación del SAT había tornado su situación aún más desesperadora. Ninguna empresa quería ni siquiera considerarla para una entrevista. Fue entonces que una voz familiar la hizo levantar los ojos. ¿Puedo sentarme? Era Thompson, el gerente que ella había visto a Damián humillar y después intentar reparar el daño. Él sostenía una taza de café y parecía genuinamente preocupado. «Claro», dijo Sofía cerrando el periódico, «pero si está aquí por orden de Damián, no lo estoy». Thompson se sentó y bajó la voz. «En realidad, él no sabe que estoy aquí. Nadie en la empresa sabe». Sofía lo estudió con curiosidad. «Entonces, ¿por qué está?» «Porque necesito contarle algo que puede cambiarlo todo». Thompson miró alrededor nerviosamente antes de continuar. «Sobre la investigación del SAT. Sobre cómo realmente comenzó». El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué quiere decir? Trabajo hace 15 años en Cross Consulting. Conozco todos los procedimientos, todas las conexiones políticas de la empresa. Thompson respiró hondo. La investigación contra usted no fue iniciada por su ex socio, solamente. Él tuvo ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Alguien de dentro de la empresa facilitó el proceso. Alguien con conexiones en el gobierno federal que sabía exactamente cómo y cuándo presentar las acusaciones para causar máximo daño. Sofía sintió la sangre enfriar. Está diciendo que alguien de Cross Consulting. Estoy diciendo que alguien muy poderoso quería usted fuera de aquella empresa desde el momento que usted llegó. Thompson sacó un sobre del bolsillo interno del saco, y yo tengo evidencias. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Dentro había copias de emails, registros de llamadas e incluso transcripciones de conversaciones. Conforme leía, un patrón siniestro emergió. Margaret Whitfield, susurró ella, reconociendo el nombre en los documentos. La presidenta del Consejo, confirmó Thompson. Ella orquestó todo. El contacto con su ex socio, la presión sobre el SAT, incluso la filtración a la prensa. ¿Pero por qué? Ella ni siquiera me conocía. Thompson vaciló antes de responder. Porque usted estaba cambiando a Damián, y una versión mejorada de Damián Cross amenazaba el control que ella mantiene sobre él hace años. Sofía frunció el ceño. No entiendo. Margaret no es solamente la presidenta del consejo. Ella fue mentora de Damián desde que él asumió como CEO hace 8 años. Todo movimiento importante que él hace pasa primero por ella. Ella lo moldeó para ser exactamente el tipo de líder que mantiene el poder real en las manos del consejo. Thompson apuntó para uno de los emails en el sobre. Vea esta conversación de ella con Ricardo Almeida. Ella no solamente proveyó informaciones sobre sus horarios y rutina en la empresa, ella literalmente lo orientó sobre cómo cronometrar la investigación para causar máximo embarazo público. Sofía leía con horror creciente. Los mensajes mostraban una conspiración meticulosamente planeada para destruir cualquier influencia positiva que ella pudiera tener sobre Damián. Ella sabía que usted estaba ayudando a él a convertirse en un líder más humano, más independiente, continuó Thompson. Y eso la aterrorizó. Un Damián que confía en el propio equipo,
que toma decisiones basadas en relaciones en vez de solamente números, es un Damián que ella no puede controlar. Pero Damián concordó con mi suspensión, dijo Sofía, aún sintiendo el dolor de la traición. Porque Margaret presentó la situación como una amenaza existencial a la empresa. Ella dijo que el consejo votaría para removerlo como CEO si él no tomaba una acción inmediata. Thompson se inclinó para adelante. Sofía, usted necesita entender, Damián está siendo manipulado hace años. Margaret usa el miedo de él de perder el control para mantenerlo bajo el control de ella. Sofía procesó esa información. ¿Cómo consiguió estas evidencias? Porque yo no soy el único funcionario que percibió los cambios positivos que usted trajo. Hay todo un grupo de nosotros, gerentes de nivel medio, que vimos a Damián transformarse de tirano en líder real durante las semanas que usted trabajó con él. Thompson sonrió tristemente. Por primera vez en años teníamos esperanza de que las cosas pudieran mejorar en la empresa. ¿Y ustedes decidieron investigar? Decidimos proteger a la única persona que consiguió humanizar a nuestro jefe. Thompson apuntó para otro documento. Este es un registro de una llamada entre Margaret y un contacto de ella en el SAT, marcada para el día siguiente al primer enfrentamiento suyo con Damián en la oficina. Sofía leyó la transcripción. Margaret había claramente instruido a su contacto a acelerar cualquier investigación pendiente relacionada a Sofía Martínez, ofreciendo cooperación total de Cross Consulting para facilitar el proceso. Ella la estaba monitoreando desde el primer día, dijo Thompson, esperando por la primera oportunidad de deshacerse de usted. ¿Por qué me está mostrando esto?, preguntó Sofía. Usted está arriesgando su empleo. Porque vi a mi jefe transformarse en una persona mejor a causa del trabajo que usted hizo con él. Y porque vi cómo él quedó después de que usted salió. Él volvió a ser el tirano de antes, pero ahora con un aire de derrota que nunca vi en él. Thompson se levantó para irse, pero paró. Sofía, hay una cosa más que usted necesita saber. Margaret está planeando usar su investigación exitosa de una empleada corrupta como justificativa para asumir control directo de las operaciones de la empresa. Ella quiere reducir a Damián a una figura decorativa. ¿Y Damián sabe de eso? Damián no sabe nada. Él aún cree que Margaret es su aliada más confiable. Thompson dejó otro sobre menor en la mesa. Estos son registros financieros mostrando que la propia Margaret tiene participación accionaria en 3 empresas competidoras. Ella está literalmente saboteando a Cross Consulting de dentro para afuera. Sofía tomó el segundo sobre, su mente ya trabajando furiosamente. Thompson, ¿por qué realmente está haciendo esto? Él sonrió por primera vez desde que se sentara. Porque cuando Damián me llamó de vuelta a la oficina, después de aquella reunión terrible, por primera vez en 15 años, él me preguntó mi opinión de verdad. Él me escuchó, y yo vi en los ojos de él que él estaba genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir. ¿Y eso cambió algo para usted? Cambió todo. Por primera vez en años, yo me sentí valorizado como profesional en vez de solamente tolerado como empleado. Thompson tomó su abrigo. Usted dio eso para él, Sofía. Usted enseñó a él a ver a las personas como socios en vez de amenazas. Y ahora Margaret está destruyendo sistemáticamente todo lo que ustedes construyeron juntos. Después de que Thompson partió, Sofía quedó sola en el café, encarando los documentos esparcidos sobre la mesa. Por primera vez en semanas, sintió algo más allá de desesperación. Sintió rabia, una rabia limpia y enfocada contra la injusticia y la manipulación. Margaret Whitfield había orquestado su destrucción no por cualquier crimen que ella hubiera cometido,
sino simplemente por haber ayudado a Damián a convertirse en una persona mejor. Y ahora estaba usando esa victoria para consolidar aún más poder sobre un hombre que ni siquiera sabía que estaba siendo manipulado. Sofía miró por la ventana del café el movimiento de la Ciudad de México. Ella tenía dos opciones: aceptar la derrota e intentar reconstruir su vida en otro lugar, o luchar por justicia y, tal vez, en el proceso, salvar no solamente su propia reputación, sino también liberar a Damián de las garras de alguien que estaba usando sus miedos contra él. Por primera vez en semanas, Sofía supo exactamente lo que necesitaba hacer. Con las evidencias de Thompson en manos, Sofía pasó los próximos 3 días planeando meticulosamente su abordaje. Ella necesitaba no solamente exponer a Margaret Whitfield, sino hacerlo de una forma que protegiera a Damián y a los funcionarios que habían arriesgado todo para ayudarla. Decidió marcar una reunión directamente con el consejo directivo de Cross Consulting, pasando por encima tanto de Margaret como de Damián. Lo que ella no esperaba era descubrir, en la mañana de la reunión marcada, que Margaret se había anticipado. Sofía se estaba preparando en su pequeño departamento cuando el teléfono sonó. Era el doctor Enrique Silva, el abogado que la representaba en la batalla judicial contra Ricardo. Sofía, necesito darle una noticia terrible. Su voz estaba tensa. La investigación del CID fue expandida. Ahora incluyen acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sofía sintió las piernas flaquear. Eso es imposible. ¿Con base en qué? Aparentemente descubrieron movimientos financieros sospechosos entre su cuenta personal y cuentas offshore durante el periodo en que usted trabajaba en Cross Consulting. ¿Qué movimientos? Yo ni siquiera tengo acceso a cuentas offshore. Sofía. La voz del abogado era cargada de una resignación que ella nunca había oído antes. Las evidencias son muy convincentes. Transferencias de cantidades sustanciales para cuentas en las Islas Caimán, todas con firmas digitales que corresponden a sus credenciales de acceso en Cross Consulting. Sofía se apoyó en la pared, sintiendo el mundo girar. Doctor, esas evidencias son falsas. Alguien está falsificando. Yo sé que usted cree eso, pero... Él vaciló. Sofía, el Ministerio Público va a pedir su prisión preventiva. Probablemente aún hoy. El teléfono cayó de las manos de Sofía. Por la ventana del departamento, ella podía ver 2 coches negros estacionados en la calle. No estaban allí cuando ella despertó. Margaret no solamente se había anticipado, ella había declarado guerra total. Con manos temblorosas, Sofía tomó el teléfono y marcó el número de Thompson. ¿Thompson? Soy yo. Necesito... Sofía, no puedo hablar con usted. La voz de él estaba tensa, casi susurrando. Margaret descubrió sobre nuestra conversación. Ella está despidiendo a todos que tuvieron cualquier contacto con usted y está alegando que usted intentó sobornar funcionarios para falsificar evidencias contra ella. ¿Qué? Ella tiene grabaciones, Sofía. Grabaciones de nuestra conversación en el café, editadas para parecer que usted me estaba ofreciendo dinero para fabricar acusaciones contra ella. Sofía sintió náuseas. Las evidencias que usted me mostró fueron declaradas falsas. Margaret alega que usted las falsificó usando sus conocimientos de tecnología de su antigua empresa. La llamada fue cortada. Sofía intentó llamar de vuelta, pero el número ya estaba fuera de servicio. Ella corrió para el ordenador e intentó acceder a las copias digitales de las evidencias que Thompson le había dado. La pantalla mostró un mensaje de error. Archivos corrompidos o removidos. Alguien había hackeado su sistema y borrado todo. El interfono del edificio sonó.
Sofía miró por la ventana y vio dos hombres de traje saliendo de uno de los coches negros. Agentes federales. En pánico, ella tomó los documentos físicos que Thompson había dejado e intentó digitalizarlos rápidamente. Pero cuando los colocó en el escáner, descubrió que las páginas estaban en blanco. La tinta había desaparecido completamente, tinta que desaparece con el tiempo. Margaret había planeado incluso eso. El interfono sonó nuevamente, más insistente. Sofía sabía que tenía tal vez 2 minutos antes de que consiguieran acceso al edificio. Ella intentó llamar a Damián, pero fue directo para la casilla de voz. Intentó el teléfono fijo de Cross Consulting. Cross Consulting, buenos días. Necesito hablar urgentemente con Damián Cross. Es sobre Sofía Martínez. Un momento. Hubo una pausa. Lamento, pero el señor Cross dejó instrucciones específicas para no aceptar llamadas relacionadas a la señorita Martínez. ¿Puedo transferirla para el jurídico? No, yo... La línea fue cortada. Sofía oyó pasos en la escalera del edificio. Voces masculinas discutiendo cuál departamento era el 3B. En desesperación total, ella llamó para el último número que podía pensar. La línea directa de Margaret Whitfield, que había memorizado de los documentos de Thompson. Margaret atendió en el segundo toque. Sofía Martínez. La voz era helada pero satisfecha. Imaginé que usted llamaría. ¿Por qué está haciendo esto conmigo? Porque usted es una amenaza. Usted hizo a Damián comenzar a cuestionar métodos que funcionan hace años. Hizo a él pensar que puede confiar en las personas. ¿Y eso es tan terrible? Es peligroso. Confianza es una flaqueza que líderes no pueden darse el lujo de tener. Margaret rió sin humor. Usted casi destruyó años de trabajo cuidadoso para mantener a Damián enfocado y productivo. Enfocado en lo que usted quiere decir. Enfocado en lo que la empresa necesita. Damián es brillante, pero emotivo demasiado. Necesita de orientación fuerte para no tomar decisiones basadas en sentimientos. Sofía oyó golpes en la puerta del departamento. «Policía Federal, abra la puerta». «Usted orquestó todo eso», dijo ella para Margaret. «La investigación, las evidencias falsas, todo. Probé que usted es exactamente el tipo de persona bien peligrosa que pensé que fuese desde el inicio, una oportunista dispuesta a manipular un hombre vulnerable para ganancia personal. Yo ayudé a él, usted lo debilitó. Y hombres flacos toman decisiones malas que cuestan millones. Los golpes en la puerta quedaron más insistentes. Señorita Martínez, sabemos que está ahí. Abra la puerta o vamos a forzar la entrada». Sofía miró alrededor del pequeño departamento que había sido su refugio en los últimos meses. En cuestión de minutos, sería llevada para custodia, acusada de crímenes que no cometió, basada en evidencias que fueron hábilmente fabricadas. «Margaret», dijo ella, una última tentativa de apelo. «Damián confía en usted. Él no tiene idea de lo que usted realmente es, y nunca tendrá, porque usted, la única persona que podría abrir los ojos de él, estará en la prisión por los próximos años luchando contra acusaciones que va a ser imposible refutar». La línea fue cortada en el exacto momento en que la puerta del departamento se hizo añicos. Mientras los agentes la esposaban y leían sus derechos, Sofía sintió algo morir dentro de ella. No era solamente su libertad que estaba siendo quitada, era su fe de que la verdad eventualmente prevalecería, de que personas buenas como Damián y Thompson podrían triunfar sobre manipuladores como Margaret y Ricardo. En el coche de la policía federal, mirando por última vez la colonia Roma Norte a través de la ventanilla trasera, Sofía percibió que Margaret tenía razón sobre una cosa.
Ella había sido ingenua al creer que evidencias y verdad serían suficientes contra alguien con poder, recursos y total falta de escrúpulos. Por primera vez desde que todo comenzó, Sofía se preguntó si no debería simplemente desistir de luchar y aceptar que algunas batallas eran imposibles de vencer. 3 días en la celda de una delegación federal fueron suficientes para Sofía alcanzar un estado de claridad mental que ella no experimentaba hacía meses. Despojada de todas las distracciones del mundo exterior, ella finalmente consiguió ver el juego que Margaret estaba jugando con total nitidez. La revelación vino cuando su abogado, Dr. Silva, trajo malas noticias durante la visita del miércoles. Sofía, necesito ser honesto con usted. Las evidencias contra usted son impresionantemente sólidas. Quien orquestó eso tiene recursos y conocimiento técnico extraordinarios. Él abrió una carpeta, pero hay algo extraño que no consigo entender. ¿Qué? Las transferencias financieras que supuestamente usted hizo, ellas son perfectas demasiado. Cada transacción, cada rastro digital, cada firma electrónica, todo está meticulosamente documentado y archivado. Sofía frunció el ceño. ¿Y por qué eso es extraño? Porque criminales reales cometen errores, dejan lagunas, inconsistencias, evidencias conflictantes, pero su caso es como si alguien quisiera garantizar que usted fuera cogida, no que escapase. Fue entonces que la pieza final del rompecabezas se encajó. Sofía se levantó abruptamente de la silla de plástico. Doctor, necesito que el señor haga algo. Por mí, necesito que investigue las cuentas bancarias de Margaret Whitfield, específicamente movimientos en los últimos 3 meses. Sofía, no puedo simplemente... Y necesito que verifique si existe alguna conexión entre ella y empresas de seguridad digital o firmas de abogacía especializadas en crímenes cibernéticos. El doctor Silva la estudió con curiosidad. ¿Por qué usted piensa que eso es importante? Porque Margaret no está solamente intentando incriminarme. Ella está creando un caso modelo para mostrar al Consejo de Cross Consulting cómo ella consigue proteger la empresa de amenazas internas. Soy el ejemplo perfecto de ella. No entiendo. Sofía comenzó a andar por la pequeña sala de visitas. Margaret quiere control total de Cross Consulting, pero para conseguir eso ella necesita probar al consejo que es indispensable. ¿Qué es mejor que descubrir una funcionaria corrupta intentando robar la empresa? ¿Usted está sugiriendo que ella creó una criminal para poder capturarla? Estoy sugiriendo que ella me transformó en la villana perfecta para su narrativa, heroica. Sofía paró de andar. Doctor, necesito una cosa más. Necesito hablar con Damián Cross. Sofía, él se rehusó a aceptar sus llamadas. No por teléfono, personalmente, como mi derecho legal de confrontar a mi acusador. El doctor Silva negó con la cabeza. Damián Cross no es técnicamente su acusador. Las acusaciones vinieron del SAT, pero las evidencias iniciales vinieron de Cross Consulting, ¿no vinieron? Y Margaret usó informaciones internas de la empresa para construir el caso contra mí. Eso es verdad, pero... Entonces, tengo derecho legal de cuestionar cómo esas informaciones fueron obtenidas y si fueron manipuladas. Sofía se inclinó para adelante. Doctor, confíe en mí. Si yo consigo hablar con Damián cara a cara, puedo hacer a él ver lo que Margaret realmente está haciendo. 2 horas después, el doctor Silva consiguió lo que parecía imposible. Una orden judicial permitiendo que Sofía confrontase representantes de Cross Consulting sobre el origen de las evidencias contra ella. Oficialmente, era un procedimiento legal estándar. No oficialmente, era la única chance de Sofía de alcanzar a Damián antes de que Margaret consolidase completamente su control sobre él. El viernes por la mañana, escoltada por 2 agentes federales,
Sofía fue llevada al edificio de Cross Consulting. Ella usaba el mismo blazer negro descolorido de su primer día de trabajo. Irónicamente, la única ropa profesional que había sobrado después de que los agentes revisaran su departamento. La reunión fue marcada para acontecer en la sala de conferencias del 30º piso, territorio neutro entre la oficina de Margaret en el 25º piso y la de Damián en el 40º. Cuando Sofía entró en la sala, encontró a Margaret sentada calmadamente en una de las puntas de la mesa, flanqueada por dos abogados externos. Damián estaba del otro lado de la mesa, y Sofía sintió el corazón apretar al verlo. Él parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Había ojeras profundas bajo sus ojos, y su postura, antes siempre confiante e imponente, estaba curvada como si cargase un peso invisible. «Señorita Martínez», dijo Margaret con una sonrisa fría, «qué bueno verla nuevamente». Sofía ignoró a Margaret completamente y enfocó en Damián. «Usted parece cansado». «Sofía». La voz de Damián era áspera, como si él no hubiese dormido en días. «¿Por qué usted hizo eso?» «¿Hice qué?» «Usted sabe lo que hizo». Él apuntó para una carpeta en la mesa. Las transferencias, las cuentas offshore, el robo de informaciones confidenciales. «Damián, mire para mí». Sofía se inclinó para adelante, ignorando a los abogados y agentes alrededor. «Realmente mire para mí. ¿Usted cree que yo soy capaz de eso?» Por un momento, los ojos de Damián encontraron los de ella. Sofía vio confusión y dolor, pero también una centella de algo más, duda. «Las evidencias son irrefutables», intervino Margaret rápidamente. «Damián, no deje que ella manipule usted emocionalmente. Ese es exactamente el tipo de comportamiento que debemos evitar». «Margaret está cierta», dijo uno de los abogados de Margaret. «Señorita Martínez, estamos aquí apenas para esclarecer cómo usted obtuvo acceso a las informaciones que usó en sus esquemas fraudulentos». «¿Qué esquemas?» Sofía mantuvo los ojos fijos en Damián. «Damián, respóndame una pregunta simple. En las semanas que trabajamos juntos, ¿alguna vez, alguna única vez, yo pedí acceso a informaciones financieras? ¿Pedí para ver cuentas? ¿Demostré cualquier interés en datos confidenciales?» Damián vaciló. «No, ¿Pero qué? ¿Usted se acuerda de algún momento en que yo demostré interés en cualquier cosa además de ayudarlo a ser un líder mejor?» «Sofía». Margaret intervino nuevamente. «Manipulación emocional es una táctica clásica de criminales. Damián, no se deje llevar por...» «Margaret», dijo Sofía finalmente virándose para encararla. «Explíqueme una cosa. ¿Cómo usted sabía exactamente cuáles documentos verificar para descubrir mi supuesta fraude?» «¿Cómo así? Las investigaciones más eficaces siguen pistas, pero usted encontró evidencias de crímenes que nadie sospechaba que existiesen. ¿Cómo usted sabía dónde buscar?» Margaret cambió una mirada rápida con sus abogados. «Recibimos una denuncia anónima». «¿De quién? Eso es confidencial». Sofía sonrió por primera vez en días. «Claro que sí». Ella se viró de vuelta para Damián. «¿Usted quiere saber la verdad? Margaret orquestó todo eso. Mi investigación, las evidencias falsas, incluso mi prisión, para probar al consejo que ella es indispensable como su protectora». «Eso es ridículo», dijo Margaret, pero había una nota de nerviosismo en su voz. «¿Es mismo?» Sofía sacó un papel del bolsillo, la única cosa que los agentes habían permitido que ella trajese. «Damián, ¿usted se acuerda de lo que me dijo en el día en que fui suspendida? ¿Que el consejo estaba cuestionando todas sus decisiones?» Damián asintió renuentemente. «¿Y quién fue que le dijo eso?» Los ojos de Damián se movieron involuntariamente para Margaret. «Ahora dígame», continuó Sofía, «desde que yo salí,
¿Cuántas otras amenazas internas Margaret descubrió? ¿Cuántos otros funcionarios supuestamente desleales ella identificó? El silencio en la sala era palpable. Sofía podía ver los engranajes trabajando en la mente de Damián, las piezas comenzando a encajarse. «Margaret», dijo Damián lentamente, «necesito hablar con usted en particular». «Damián, no se deje manipular por... ahora». La tensión en la sala era tan densa que podría ser cortada con un cuchillo. Sofía sabía que los próximos minutos determinarían no solamente su destino, sino también si Damián finalmente vería a Margaret por lo que ella realmente era. Damián y Margaret salieron para una sala adyacente, dejando a Sofía sola con los abogados y agentes federales. A través de las paredes de vidrio, ella podía ver a los dos conversando intensamente. Margaret gesticulaba de forma controlada, manteniendo su postura profesional, mientras Damián parecía cada vez más tenso. La conversación duró exactos 12 minutos. Cuando volvieron, la expresión en el rostro de Damián había cambiado completamente. «Margaret me explicó que usted está intentando sembrar discordia entre nosotros para escapar de las acusaciones», dijo él. Pero había algo en su voz, una hesitación que no existía antes. «¿Y usted cree en eso?», preguntó Sofía. Damián no respondió inmediatamente. En vez de eso, hizo una pregunta que sorprendió a todos en la sala. «Margaret, ¿usted podría mostrarme exactamente cuándo y cómo descubrió las primeras evidencias contra Sofía?» «Damián, ya discutimos eso. Quiero ver los registros originales. Ahora». Margaret cambió miradas nerviosas con sus abogados. «No tengo certeza si eso es apropiado con la sospechosa presente. Ella está esposada y bajo custodia federal», dijo Damián secamente. «Creo que es seguro». Renuentemente, Margaret abrió su laptop y comenzó a navegar por los archivos. Sofía observaba atentamente y fue entonces que notó algo crucial. Las fechas en los documentos. «Espere», dijo Sofía. «Pare ahí, amplíe esa fecha». «Usted no tiene autoridad para...», comenzó uno de los abogados de Margaret. «Amplíe la fecha», repitió Damián, su voz cargada de nueva autoridad. En la pantalla, claramente visible, estaba un timestamp mostrando que el primer relato de actividad sospechosa había sido creado en el mismo día en que Sofía tuvo su primer enfrentamiento con Damián en la oficina, 3 semanas antes de 1900. Cualquier supuesta actividad criminal haber ocurrido. El silencio en la sala fue quebrado por la voz de Damián, ahora helada. «Margaret, ¿cómo usted creó un relato sobre actividades sospechosas antes de esas actividades supuestamente acontecer?» «Debe ser un error de sistema». «No es un error», dijo una nueva voz de la puerta. Thompson entró en la sala, acompañado por 2 otros funcionarios de Cross Consulting. «Siento mucho estar atrasado, señor Cross, pero necesitábamos juntar todas las evidencias». «Thompson, ¿qué usted está haciendo aquí?» «Cumpliendo su orden, señor. Usted me pidió ayer para investigar independientemente las acusaciones contra Sofía Martínez». Thompson colocó una carpeta gruesa en la mesa. «Y descubrimos algunas cosas muy interesantes». Margaret se levantó bruscamente. «Thompson fue despedido. Él no tiene autorización para...» «Yo reintegré a Thompson ayer por la noche», dijo Damián. «Después de nuestra conversación, Margaret, percibí que sus explicaciones tenían muchas lagunas». Thompson abrió la carpeta. «Señor Cross, encontramos evidencias de que la señora Whitfield mantiene cuentas bancarias no declaradas en el exterior y tiene participación accionaria en empresas competidoras. Más importante, descubrimos que ella contrató una firma de seguridad digital para crear evidencias falsas contra la señorita Martínez. Eso es ridículo». Margaret estaba perdiendo su compostura. «Damián,
Usted va a creer en este funcionario descontento en vez de alguien que trabaja a su lado hace 8 años. Damián tomó un documento de la carpeta de Thompson. Era un contrato firmado entre Margaret y una empresa llamada Cyber Forensics Solutions, con valor de 200,000 pesos para servicios de investigación y documentación digital. Margaret, dijo Damián lentamente, ¿usted puede explicar por qué pagó a una empresa externa para investigar a mi asistente cuando tenemos un departamento interno de seguridad? Yo estaba protegiendo a usted. Usted estaba manipulando mí. La voz de Damián era fría como hielo. Por 8 años, usted me hizo creer que yo necesitaba de su protección, que no podía confiar en más nadie. Y mientras tanto, usted estaba sistemáticamente removiendo cualquier persona que pudiese influenciarme positivamente. Margaret intentó una última jugada. Damián, usted está cometiendo un error terrible. Esa mujer me enseñó más sobre liderazgo en 6 semanas de lo que usted en 8 años, dijo Damián levantándose. Ella me mostró que es posible liderar a través de confianza y respeto, no miedo y control. Él se viró para los agentes federales. Agentes, creo que las evidencias aquí presentadas muestran que mi funcionaria fue víctima de un elaborado montaje. Me gustaría retirar cualquier cooperación de Cross Consulting con las investigaciones contra Sofía Martínez y transferir nuestra cooperación total para investigar a Margaret Whitfield. Uno de los agentes asintió. Vamos a necesitar analizar todas esas evidencias, pero con base en lo que vimos aquí, hay razones suficientes para suspender los procedimientos contra la señorita Martínez. Cuando removieron las esposas de Sofía, ella sintió como si pudiese respirar por primera vez en semanas, pero su atención estaba totalmente enfocada en Damián, que se aproximó a ella hesitantemente. Sofía, Él comenzó. Después paró. ¿Cómo usted puede perdonarme? La misma forma que usted me perdonó cuando yo grité con usted en aquel primer día. Ella respondió suavemente, reconociendo que a veces personas buenas hacen elecciones equivocadas cuando están y con miedo. Damián negó con la cabeza. No era solamente miedo, era cobardía. Yo elegí proteger mi posición en vez de proteger usted. Y ahora yo elijo diferente. Damián se viró para los agentes que estaban escoltando a Margaret para afuera. Agentes, Cross Consulting irá a cubrir todos los costos legales de la señorita Martínez y ofrecerá compensación total por los daños causados por nuestra exfuncionaria. 6 meses después, Sofía estaba de pie en un escenario en el centro de convenciones de la Ciudad de México, dirigiéndose a una platea de 300 ejecutivos sobre liderazgo basado en confianza. En la primera fila, Damián la asistía con una sonrisa orgullosa. Cross Consulting, bajo el nuevo liderazgo conjunto de ambos, él como CEO y ella como directora de desarrollo organizacional, se había convertido en un caso de estudio en transformación corporativa. La rotación de funcionarios cayó para menos de 5%, la productividad aumentó 40% y la empresa había sido nombrada mejor lugar para trabajar por la 3ª vez consecutiva. Margaret había sido condenada por múltiples acusaciones de fraude y manipulación de evidencias. Ricardo, su cómplice en el montaje original, también enfrentaba juicio. Pero para Sofía, la verdadera victoria no estaba en los números o reconocimientos. Estaba en el hecho de que Damián había aprendido a confiar, no solamente en ella, sino en su equipo, en sus instintos y en la posibilidad de que el liderazgo verdadero viene de construir personas, no de controlarlas. Al final de su palestra, cuando el público se levantó en aplausos entusiasmados, Sofía encontró los ojos de Damián en la platea.
Él se había convertido no solamente en un líder mejor, sino en un hombre mejor. Y juntos, ellos habían probado que incluso las personas más heridas pueden aprender a confiar nuevamente, y que a veces el mayor acto de coraje es permitir que alguien nos ayude a cambiar. La historia de Sofía Martínez no era solamente sobre sobrevivir a la traición. Era sobre descubrir que, cuando encontramos personas dispuestas a luchar por nosotros, podemos superar cualquier adversidad y construir algo más fuerte de lo que jamás imaginamos posible. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Sofía los haya tocado profundamente. Su historia de resistencia, coraje y transformación nos recuerda de que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay esperanza de recomienzo. Para continuar este viaje emocional con nosotros, preparamos una selección especial de narrativas igualmente envolventes sobre superación y segundas chances. Ustedes encontrarán esa playlist aquí al lado, clicando a la izquierda. Si la historia de Sofía los emocionó tanto como a nosotros, no olviden de suscribirse en nuestro canal y dejar su like. Eso nos ayuda a continuar trayendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Todos los días compartimos narrativas únicas que exploran los desafíos y triunfos de la vida real. No pierdan nuestras próximas historias de transformación y esperanza. Esperamos ustedes aquí en los comentarios, compartiendo cómo esas historias tocan sus propias jornadas.